chicos del quinto año de secundaria en el curso de biología, ¿ya? Entonces, el día de ayer nosotros hemos nombrado a los métodos anticonceptivos, los folclóricos, los naturales, los de barreras, ya los hormonales, los de emergencia, los definitivos, los combinados, ¿ya? Hemos comenzado nombrando los folclóricos, que ya sabemos que pertenecen a las creencias del pasado que no tienen efectividad, que de pronto hubo una coincidencia, Giovanna, hubo una coincidencia, ¿ya? Que se hizo una prueba, ya una prueba de una población de mujeres y a lo mejor hicieron lavados vaginales y no salieron embarazadas y bueno, ya allí lo tomaron como un método anticonceptivo, y se practicaba, por eso que se le llama método anticonceptivo folclórico, pero que no es efectivo anatómicamente. Vimos nosotros la fase del periodo menstrual, cuando se forma el óvulo, en dónde se va a ubicar el óvulo, en tal caso de ser fecundado, en tal caso de no ser fecundado, cuántos días pasa después del periodo, que es diferente. Y también avanzamos la temperatura, el método anticonceptivo guiado por la temperatura basal, guiado por la temperatura basal. Según el método anticonceptivo guiado por la temperatura, ya la temperatura basal, y naturales ¿qué? ¿Por qué? Porque forma parte del conocimiento que tiene la mujer sobre su propio cuerpo, sobre la fisiología femenina, para controlar también como que sus días, ya sus días y el estado en este caso del aparato reproductor femenino. Vamos a colocar aquí quinto año en mi cuaderno para comenzar a extraer las participaciones. Quinto año, biología. ¿En qué consiste el método anticonceptivo de temperatura basal? A ver, algo breve, una idea breve. ¿En qué consiste el método anticonceptivo de temperatura basal? Eh, Constantemente tomarse la temperatura con un termómetro y cuando esté la temperatura baja es cuando es menos probable de que estés embarazada y cuando estás con una temperatura alta es que estás ovulando y es donde sí puedes salir embarazada. Ok, te he entendido, ya, está muy bien. Es decir, para practicar el método anticonceptivo de temperatura basal, hay que llevar un control diario de la temperatura, ¿no? Hay que llevar un control diario de la temperatura. Esta temperatura va a marcar una cantidad, va a marcar una cantidad. Ahora, cuando la temperatura esté baja, es porque está ocurriendo la ovulación. Cuando la temperatura esté baja, ya está baja, está ocurriendo la ovulación, ¿ya? Ahora, a medida que se toma el control, ¿ya? A medida que la temperatura asciende, es decir, que aumenta, allí debe extenerse las relaciones sexuales. Allí debe extenerse las relaciones sexuales. Cuando la temperatura esté más elevada de lo que normalmente está tu temperatura. Este es el método anticonceptivo. Allí debe abstenerse, ¿ya? Cuando la temperatura se eleve. Ahí estamos claros en ese punto, ¿ya? Les pido por favor ir tomando nota de cada uno de los métodos, ¿ya? Cada uno de los métodos anticonceptivos. Luego tenemos el método anticonceptivo del moco cervical, ¿ya? El moco cervical. Y acá nosotros estamos observando el moco cervical. ¿Por qué se llama moco cervical? Porque es el moco de la cervix. En la cervix se genera este tipo, ¿ya? Este tipo de líquido, este tipo de sustancia. Entonces, ¿en qué consiste? En que la mujer, como lo decía uno de ustedes el día de ayer, que la mayoría de los métodos anticonceptivos como que están orientados al sexo femenino. ¿Por qué? Ejemplo, este método, la mujer debe de revisar, debe de identificar la textura del moco cervical. La textura del moco cervical, así como lo está haciendo, como están estas manitos. Miren, hay moco cervical que es seco, denso, pegajoso. Es decir, no fértil. No fértil. Profesor, ¿por qué no fértil? Porque no puede haber transporte ya de espermatozoides.
o porque el transporte de espermatozoides, Casey, se va a hacer lento, lento, y de allí a que llegue a la trompa, ya, en donde, a la trompa de falopio, en donde se va a dar la fecundación, no va a dar tiempo, pues va a morir el espermatozoide, va a llegar agotadito y no va a poder fecundar, ya. Entonces, hay otras texturas. ¿Cuáles son las texturas? Seco, denso, pegajoso, que no es fértil. Cremoso, pegajoso. Miren, cremoso, pegajoso, que tampoco es fértil, ¿ya? Opaco y flexible, semifértil. Acuoso, flexible, parecido a una clara de huevo. Parecido a una clara de huevo, muy fértil. Muy fértil. Entonces, ¿de qué va a depender ello? De que la mujer debe de revisar, ya si desea practicar este método anticonceptivo, lo va a controlar tomando en cuenta la textura, ya la textura del moco cervical que se encuentra precisamente en la cervix, ¿ya? Con el fin de determinar si está ovulando o no, ¿ya? Tal y como se indica en la imagen, ¿ya? Dependiendo de cómo está. Profesor, entonces, una pregunta, vamos a ver, Cristel, entonces, es recomendable que para tener una relación sexual que se haga ¿en qué momento? Cuando está el moco, ¿en qué textura? Seco, denso y pegajoso. Correcto, correcto. Bajo esa textura. Entonces, tomando en cuenta estas instrucciones, se puede utilizar este tipo de método anticonceptivo. Ahora, el método anticonceptivo BioCell es el en el cual se utiliza un tipo de termómetro, ¿ya? Un tipo de termómetro, el cual es un artefacto especializado que te va a indicar que te indica con unas luces. Tienes unos indicadores. Es decir, al tomar la temperatura corporal, por medio de la punta, se iluminará una luz de un color en específico. De un color específico, ¿ya? Ejemplo, tiene su luz verde, su luz rojo, ¿ya? Pero un rojo fijo y una luz rojo intermitente, ¿ya? Intermitente. La luz verde es que puedes tener relaciones sexuales en riesgo, es decir, es un periodo no fértil, de acuerdo también a una temperatura, ¿ya? La luz roja es que estás con pocas posibilidades de concebir, ¿ya? Pero existe riesgo. Y la intermitente es que estás en periodo de fertilidad. Este método anticonceptivo va de la mano con la temperatura basal también, va de la mano con la temperatura basal. Ahora, la temperatura basal es sin luces, solamente controlando la temperatura. Ahora, el BioCell es con la temperatura porque te va a indicar, porque es un termómetro vaginal, ya, es un termómetro, ya. Entonces, este termómetro te va a indicar la temperatura, pero también te va a indicar la luz, ya, la luz. Si tiene luz verde, si tiene luz roja o si tiene luz roja intermitente, ya, el método anticonceptivo BioCell. Existen métodos anticonceptivos de la lactancia y amenorrea, que también es conocido como el MELA, que se los mencioné en la parte introductoria, ¿ya? Este método anticonceptivo es más que todo para las personas, para las mujeres que están lactando, ¿ya? Ahora, profesor, ¿por qué así? Para practicar este método de lactancia, se tiene que extender el periodo de lactancia. Ustedes, hay un periodo de lactancia que es obligatorio en este momento, si todas las condiciones son como que, entre comillas, normales, ¿ya? En el nacimiento y crecimiento del bebé, entonces hay un periodo de lactancia. Este periodo de lactancia se puede extender, ¿ya? Con el fin de evitar y posponer la ovulación. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque bueno, no es confiable, ¿ya? No es confiable, pero ¿por qué? Porque hay mujeres que están lactando y a los 2 meses ya pueden quedar embarazadas. A los 2 meses ya pueden quedar embarazadas. Hay mujeres que están lactando y a los 5, y de pronto en la familia ha habido experiencias, ¿ya? Y a los 5 meses pueden quedar embarazadas, ¿ya? Entonces, este método anticonceptivo consiste en extender, porque a medida que se está en el periodo de lactancia, se pospone el periodo de ovulación. Se pospone el periodo de ovulación.
Entonces, una de sus ventajas es que no trae efectos colaterales consigo, ¿ya? Y la tasa de fracaso es de el 0,5%. Ojo, pero es un 0,5. Es un 0,5. Es decir, que sí hay la posibilidad. Chica, pero hay la posibilidad. Ahora, las desventajas son su uso por máximo 6 meses, así como la falta de contracción de ITS, de protección. Entonces, se puede extender, ya se puede extender por 6 meses, pero ojo, este método anticonceptivo solamente es para las mujeres que están en periodos de lactancia, ¿ya? Entonces, cuando el bebé succiona el pezón, ¿ya? Cuando lo succiona el pezón, se produce una hormona llamada prolactina. Prolactina. Y esta hormona, ¿ya? Que se llama prolactina, inhibe ¿a quién? Al ovario. Inhibe al ovario. Es decir, impide que el ovario pueda producir la célula sexual femenina. Es decir, que se dé la ovulación. Entonces, la prolactina evita la ovulación. Así como existen estos métodos anticonceptivos naturales, existen los métodos anticonceptivos mecánicos y de barreras, ¿ya? Y de barreras. ¿Por qué se llaman de barrera? Porque obstruyen el paso de los espermatozoides al encuentro con el óvulo de manera mecánica o química. Y de esta manera, por supuesto, se va a evitar lo que es la fecundación. Y allí vamos a tener a tres, vamos a comenzar con tres métodos que tienen mucha confiabilidad porque son de los métodos más utilizados. Lo que es el condón preservativo, más que todo el condón preservativo masculino, también el condón preservativo femenino y la esponja vaginal, ¿ya? Entonces, le voy a pedir a Carlos Torres que me ayude acá con la lectura. Adelante, Carlos, con el primer método anticonceptivo. El condón o preservativo masculino es fabricado en látex o poliuretano delgado y resistente, y su función es recubrir el pene para retener los espermatozoides. Protegen de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Es decir, aparte de ser un método anticonceptivo, ¿ya? Protege de enfermedades de transmisión sexual. El material de este tipo de método anticonceptivo también ha ido evolucionando. Porque hoy en día, como lo decía Carlos, creo que, bueno, era uno de ustedes, creo que era Carlos, que quería hablar de marcas, sabores, una cosa así había dicho Carlos, ¿ya? Por eso que como la ciencia avanza, como la tecnología avanza, como la sociedad avanza, es por ello que hoy en día no hay excusa para ello. Hoy en día el hombre que ya se encuentra activo sexualmente, ya con una pareja, de pronto sea bajo un matrimonio, bajo una relación informal quizás, ya no hay excusa para utilizarlo. ¿Por qué? Porque hasta en centros de salud obsequian este tipo de métodos anticonceptivos, ante en centros de salud. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que llegaban charlas así de educación sexual y obsequiaban preservativos, ¿ya? Para que los adolescentes conocieran el preservativo, ¿ya? Hoy en día los adquieren a través de familiares, en farmacias no, ¿por qué? Porque no están autorizados a venderle a menores de edad, pero los adquieren a través de los familiares, ¿ya? Entonces, a través de familiares, y que es bueno, deben de conocerlo sí o sí, tienen que conocerlo. ¿Por qué? Porque va a formar parte, quizás, va a formar parte bajo una relación sexual ya de adultos, va a formar parte de su vida porque debe de controlarse con métodos anticonceptivos. Esto es sí, seguramente bajo una relación sexual, sí o sí, porque no cada vez que se vaya a tener relación sexual va a tener hijos, ¿ya? Recuerden que los hijos se tienen bajo la planificación familiar y consentimiento de los docentes, ¿ya? De igual manera, el condón preservativo femenino. A ver, pedirle a Brati. Brati, adelante. Es el látex y su función es proteger la entrada de espermatozoides por la vagina, protegen de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.
Correcto. Igual, ¿no? Igual que el preservativo masculino. Igual que el preservativo masculino. Tradicionalmente se tiene la idea un poco clara, ¿ya? Un poco clara de cómo se coloca el preservativo masculino. ¿Ya? De cómo, ¿por qué? Porque, porque desde la educación sexual que se da en años anteriores, como que se orienta un poco a la utilidad de ello, y es más, a nivel de comercialización, se vende más el preservativo masculino. También existe el preservativo femenino. ¿Cómo se coloca, profesor? Ya vamos a ver en una diapositiva que vamos a colocar, pero antes vamos a leer la esponja vaginal, ¿ya? La esponja vaginal. ¿Alguien quiere levantar su mano y realizar lectura? De manera voluntaria. Adelante, Chilquillo. Esponja vaginal es un cilindro de esponja con espermicida que alteran o matan al espermatozoide, evitando su llegada al óvulo. Ajá. Es como un cilindro, ¿ya? Un cilindro redondo, que contiene espermaticidas, ¿ya? Que contiene espermaticidas, ¿ya? O también conocidos como espermicidas también, ¿ya? ¿Qué son estos, profesores? Son sustancias que sí, que alteran la composición, que los matan. Definitivamente mata estas células, mata los espermatozoides, ¿ya? Hay espermicidas para la mujer, como este que está acá, que es la esponja, y también hay espermicidas para el hombre. Ahora, ¿cómo colocar lo que les llamábamos, cómo colocar el condón masculino? ¿Ya? Entonces, acá tenemos un conjunto de fases. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De manera voluntaria, ¿quién desea hacer la lectura de esta diapositiva? Muy bien, Giovanna, Carlos Torres y Cielo y Brati, que ya tienen ya su participación y pueden seguir haciendo su participación. A ver, adelante, Mijael. Destapa cuidadosamente el paquete. 2. Asegúrate que el rollo quede por fuera. Una pregunta, Mijael. ¿Qué crees? Ya a creencia. ¿Por qué la primera destapar cuidadosamente el paquete? ¿Cómo así? ¿Por qué cuidadosamente? Porque se puede romper el condón. Porque se puede romper. Ya, muy bien. Adelante, Mijael. 2. Asegúrate que el rollo quede por fuera. Si está hacia adentro, quiere decir Si que está al hacia revés. adentro. Si está hacia adentro, quiere decir que está al revés. Aprieta la punta del condón para que no quede aire. Importante esto, miren. Es decir, el rollo debe de quedar por fuera. El rollo debe de quedar por fuera. Porque recuerden ustedes que este material tiene una sustancia. Si han tenido la oportunidad de tocarlo, ¿ya? De tocar este material, han percibido que tiene como un líquido, que tiene como un lubricante, ¿no? Que tiene como un lubricante. Entonces, el rollo debe de quedar por fuera porque cada una de las sustancias de este material ya van con respecto a la piel en este caso, del aparato reproductor masculino. Entonces, es importante que el rollo quede por fuera. ¿Ya? Continúa, Mijael. 3. Desenróllalo hasta que el condón cubra en su totalidad del pene. 4. Aquí, vamos a detenerlos un poco. Regresamos al 2. Apretar la punta para que no quede aire, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría si quedara aire? Si quedara aire, ¿qué ocurre? ¿Qué podría pasar? En la penetración podría haber un globito de aire, que pueda reventarse y ahí se rompe el condón. Correcto. Ya, muy bien, Cristel. Adelante, Mijael. ¿Con el 3 o con el 4? Ya el 3 ya lo hicimos. El 4. Ya, antes que vayas por el 4. ¿Por qué debe de estar cubriendo totalmente? ¿Por qué debe de estar cubriendo totalmente? ¿Por qué tiene que estar el pene cubierto totalmente? ¿Qué pasaría? Vamos a suponer, porque también hay tallas, ¿ya? También hay ciertas tallas. ¿Qué pasaría si un varón utiliza uno que no es su talla? Es una talla muy chica y no puede cubrir totalmente.
pueden ocurrir accidentes. Pueden ocurrir accidentes, ¿ya? Porque a través de la fricción puede haber una rotación o un movimiento de este preservativo. Puede haber un movimiento de este preservativo y, por supuesto, con este movimiento se va a desajustar y puede salir. Y aumenta ya la capacidad de fertilidad. Ya la capacidad de fertilidad. Adelante, Mijael. 4. Asegúrate de que haya espacio en la punta del condón y no esté roto. Correcto. Continúa. 5. Después de la eyaculación, sostén el borde del condón para que éste no se deslice y retira el pene de la vagina. Correcto. Hay que sostener. Hay que sostener porque una vez después de la eyaculación, ya el preservativo contiene a los espermatozoides. Los espermatozoides que con esta barrera se han detenido. ¿Para qué? Para que no puedan ingresar. ¿Ya? Continúa, Mijael. 6. Recuerda que este solo se debe usar una vez. Desecha de forma segura el condón usado. Sí, correcto. Y aquí me estoy acordando de una charla en la cual estuve con unos alumnos de hace tiempo, que estuve yo unos alumnos de 5º año, en la cual llegaba un especialista también y le preguntaban los varones, le hacían preguntas porque nomás que habían puros varones en esa charla, y le preguntaban que si se podía reutilizar. Es decir, que si lo podían agarrar, le podían colocar agua, lavarlo y volverlo a poner, ¿ya? Es decir, lo podían reutilizar. No se puede. ¿Ya? No se puede reutilizar. ¿Por qué no se puede? Porque ya está estirado, ya está estirado. Ya ha perdido su sustancia de lubricante. Entonces, ya ha perdido capacidad, ya por la fricción. Ha perdido capacidad de protectora, de barrera, ¿ya? Y ya está contaminado. Ya está contaminado. Entonces, no se puede reutilizar. Ya está descartada esa idea. Muy bien, Mijael. Muy bien, Mijael, por tu lectura. Entonces, ha quedado claro. ¿Alguna duda con respecto a ello? ¿Alguna pregunta que tengan? No, profesor. Ok. ¿Cómo usar el condón femenino? ¿Ya? ¿Cómo usar el condón femenino? ¿Por qué? Porque existen estas dos barreras, tanto para las mujeres como para los hombres. A ver, Keila. Adelante, Keila. Por favor, realiza lectura de la diapositiva. Número 1. Destapa cuidadosamente el paquete. Por la misma Número 2. razón que el masculino, ¿ya? Por la misma. Continúa. Número 2. Ubícate en una posición cómoda y coloca el anillo interno del condón en el orificio de la vagina. Tienen que colocar, como hay un anillo, ¿ya? Como hay un anillo, así como también lo tiene el masculino, ese anillo va en todo el orificio de la vagina. Allí va ese anillo. Continúa. 3. Introduce uno de tus dedos dentro del condón y colócalo en el conducto de la vagina. Correcto. Esto es para introducir lo que es el condón en la parte interna. ¿Ya? Esto es para introducirlo. Porque uno lo colocaste y luego ahora con uno de tus dedos lo vas a introducir, ¿ya? Para que quede ajustado allí. Continúa. 4. Asegúrate que el condón esté bien colocado. Ok. 5. Asegúrate que tu pareja introduzca el pene dentro del condón. Correcto. Ya, importante, ¿ya? Buen detalle. Siguiente. 6. Para sacarlo, gira el condón y retíralo. Recuerda que este solo se debe usar una vez. Desecha de forma segura el condón usado. Correcto. ¿Y por qué hay que girarlo? Para que sea más fácil quitarlo. ¿Ya? ¿Alguien que tenga otra idea? ¿Por qué hay que girarlo? Para que la eyaculación no pueda salir de su mano. Correcto, para que el líquido seminal no pueda salir, ¿ya? Y por consiguiente, luego lo que indica Keila, para que pueda salir y puedas de una u otra manera como que jalar más rápido. Y si las señoritas me llegan a hacer la pregunta, profesor, ¿y lo puedo lavar? Profesor, ¿y se puede lavar? ¿Se puede lavar y volver a reutilizar? No. No se puede, ¿ya? No se puede por las mismas razones que dimos en el sexo masculino, ¿ya? ¿Cómo usar la esponja vaginal? ¿Cómo usar la esponja vaginal? Para esto, le voy a pedir a Camila. Camila, adelante, por favor.
1. Toma la esponja y aplicar el espermicida. Porque esta esponja viene con un espermicida, ¿ya? Adelante, Camila. 2. Dobla la esponja y ubícala en la entrada de la vagina. Correcto. 3. Con ayuda de tus dedos, insértala en la vagina hasta que no la sientas. Ajá, ya, entonces, a diferencia del condón femenino, el condón femenino no tienes como que llevarlo hacia profundidad, solamente introducirlo con tu dedo, que es suficiente, porque ya con la entrada del aparato reproductor masculino ya lo va a extender, ya se va a extender, ¿ya? Pero a esto, este tipo de esponja, como es de barrera, es como un tapón, Entonces, esta sí se debe de colocar hasta que no se sienta, ¿ya? Que no vaya a tener contacto durante la penetración, que no vaya a tener un contacto tan directo con el pene, ¿ya? Continúa, por favor. 4. Úsala por máximo 6 horas tras el coito y retírala alando de la cuerda. Correcto. Ahí está la explicación de la esponja vaginal, que también es utilizada, ojo, no se escucha casi, pero también es utilizada y también tiene su porcentaje de eficiencia. Otra de los métodos anticonceptivos es el diafragma. ¿Ya? Para esto vamos a utilizar, vamos a pedirle a ver, Angélica, adelante Angélica, para que realices la lectura del diafragma. Aplica el espermicida a los bordes del diafragma y en tu vagina. Nota, evita usar cremas vaginales o aceites, ya que esto podría causar agujeros en el diafragma. Correcto. Parecido a lo que acabamos de ver hace un momento, a la esponja vaginal, ¿ya? Continúa. 2. Dobla el diafragma en 2 con la copa hacia abajo. Correcto. Continúa. 3. Mantenga la vagina abierta con la mano e inserte el diafragma. Correcto. Continúa. Usa un dedo para empujar todo lo que pueda hacia arriba el borde delantero del diafragma. Correcto. ¿Cómo una mujer sabe, ya, si está puesto bien el diafragma? Angélica. ¿Cómo, teacher? ¿Cómo una mujer sabe si está bien puesto el diafragma? ¿Lo leo, teacher? ¿Sí, no? Claro. Ya. Con el dedo palma el cuello del útero Palpa. a través de la copa del diafragma. Si no logra sentir el cuello del útero, al palmarlo se siente como la punta de la nariz. Cubierto, entonces está mal colocado. De esta forma, lo que debes hacer es retirarlo y aplicarlo nuevamente espermicida, así no podrás insertarlo. Ojo, Correcto. el diafragma no debe salirse ni al toser, caminar, agacharse o sentarse. Este es un método anticonceptivo, ya, que la mujer se puede colocar y puede caminar con el método anticonceptivo, es decir, puede estar con el método anticonceptivo, que es el diafragma, ¿ya? Es decir, ¿cómo sabes si no está bien? Lo voy a volver a leer para que quede de todo claro. Con el dedo tiene que palmar el cuello del útero a través de la copa de diafragma, ¿ya? A través de la copa de diafragma, que es lo que tú hiciste en el paso número 2, ¿ya? Si no logras sentir el cuello del útero, al palparlo se siente como la punta de la nariz. Esto indica que no está bien colocado, ¿ya? Entonces, de esta forma, lo que se hace es que se retira, se le aplica otra vez el espermicida y de nuevo puede insertar el diafragma para ser utilizado. Profesor, muchas de las mujeres lo utilizan un día completo. Lo pueden utilizar un día completo. Ya al siguiente día, de pronto lo colocan en la mañana, en la noche lo pueden retirar. ¿Ya? En la noche lo pueden retirar. Más que todo en ese intervalo de horas. 12 horas, que es un método anticonceptivo que puede estar allí y que no causa daños a lo que es el aparato digestivo, del aparato reproductor femenino. ¿Ya? Ahora, de todo esto puede haber una consulta. Claro, puede haber consultas, que de hecho en este momento no la hacen ustedes. Pero bueno, aquí está esta señorita que ha venido a hacer algunas preguntas. Al retirar el diafragma, ¿dolerá? Y si tengo relaciones más de una vez, ¿se puede reutilizar? ¿Y qué porcentaje de actividad, de efectividad tiene? ¿Ya? ¿Qué porcentaje?
Vamos a ubicar las respuestas. Hay 3 respuestas que está dando la doctora, ¿ya? Hay una doctora que está dando respuesta a las 3 preguntas que está realizando la señorita. Un favor, Casey, ¿cuál es la respuesta al porcentaje de efectividad que tiene el diafragma? Reutilizable, claro que sí. Luego de ser retirado, cuidadosamente ¿Segura que esa es la respuesta al porcentaje de efectividad que tiene? me confundí, perdón. Ya. Logra un 88% de efectividad. Si esto genera algún tipo de alergia o irritación, consulta con tu médico. Quiere decir que la efectividad de este método anticonceptivo es de un 88%. 88%, ¿ya? Esta es la efectividad de este método anticonceptivo. Y en tal caso que se presenten, ejemplo, alergias o irritación, bueno, debe de acudir a un médico, ¿ya? Muy bien. Ahora, y si tengo relaciones más de una vez, ¿se puede reutilizar? A ver, le voy a preguntar a Rosario. La pregunta es para ti. ¿Ubica la respuesta a esa pregunta? Reutilizable, claro que sí. Luego de retirarlo cuidadosamente, lo puedes lavar con agua y jabón. Preferiblemente que este no contenga olor o perfume, para evitar el daño al anticonceptivo. Por esta razón, revísalo muy bien, porque si tiene agujeros no podrás utilizarlo y solicitarlo nuevamente con tu médico. Es decir, Julio, ¿una mujer puede o no puede utilizar el diafragma? Reutilizarlo. Sí, pero sí puede, tienen ¿no? que lavarlo. Sí. Correcto. Tienen que hacer una buena higiene de este diafragma, ¿ya? Quiere decir que si hay métodos anticonceptivos que son reutilizables, ¿ya? Muy bien. De igual manera, y al retirar el diafragma, ¿dolerá? La pregunta es para, a ver, para Susan. Adelante, Susan. Recuerda que este método no te protegerá de una ITS. ¿Ah? Pero, ¿y eso responde? Susan. A ver, Susan, ¿qué se hizo Susan? No veo. Susan. Ya, desapareció Susan. Este método anticonceptivo no genera dolor. No genera dolor. Porque este método anticonceptivo va a depender de la delicadeza o el trato manual de la mujer. Si la mujer es de pronto un poco tosca, ¿ya? Que no tiene que ser porque está tratando con su órgano reproductor femenino, entonces debe de hacerlo con cuidado y no va a generar, no tiene que generar dolor, ¿ya? Ni tiene que generar dolor al colocarlo ni al retirarlo, ¿ya? De igual manera, ¿cómo usar el anillo vaginal? Que también se llama Novarin, ¿ya? Ubícate en una posición en la que te sientas cómoda. Es parecido, ¿ya? Es parecido. Sostén el anillo entre el pulgar y el dedo. Presiona igual con los dedos opuestos del anillo hacia adentro, ¿ya? Hay que presionar hacia adentro. Y luego, separa los labios de la vulva, introdúcelos suavemente en la vagina hasta donde no alcances. Esto es lo que nosotros acabamos de explicar hace un momento. Hay diferentes tipos de anillos también, ¿ya? Diferentes tipos de anillos. Y hoy en día, así como el condón, ha tenido una evolución con respecto a formas, a texturas, ¿ya? A colores, etcétera. Los anillos también han tenido su evolución. Entonces, cualquiera que sea la posición del anillo, no afectará la liberación de las hormonas, ¿ya? El anillo no puede pasar del cuello uterino, de manera que al insertarlo no puede perderse en la vagina cuando lo empujas, ¿ya? Esto se debe mantener puesto mientras se tiene relaciones sexuales. No hay necesidad de retirarlo. El anillo debe mantenerse, miren, algunos pueden durar 3 semanas y solo se retira 1 semana durante la menstruación, ¿ya? Al retirarlo, lávalo con agua fría y tibia, no caliente, ya que va a perder su eficacia. Es decir, profesor, ¿se puede utilizar luego de las 3 semanas? Sí, se puede utilizar luego de las 3 semanas, ¿ya? Ahora, hemos visto que a este tipo de materiales, de métodos anticonceptivos, le han aplicado espermicidas, ¿ya? Le han aplicado un espermicida.
Hablando de generalidades, ¿qué podemos decir con respecto a los espermicidas, John Top? Es una sustancia química que mata o altera la movilidad de los espermatozoides. Se usa generalmente para incrementar la efectividad de los métodos de barrera. No tiene efectos hormonales en el cuerpo y algunas personas son alérgicas. Pueden incrementar el riesgo de contraer una ITS, ya que pueden producir abrasiones en las paredes vaginales y anales, dejando expuesto el tejido. ¿Qué significa ITS? Infección de transmisión sexual. Correcto. Entonces, son sustancias químicas que van a matar o que, o que alteran la movilidad de esta célula reproductora masculina, ¿no? Y por supuesto, además de ello, se incrementa la, ejemplo, vamos a suponer, si el diafragma tiene un porcentaje, ya, si el diafragma tiene un porcentaje de efectividad, ¿ya? Entonces, el espermicida aumenta este porcentaje de efectividad, aumenta el porcentaje de efectividad. Y bueno, las ventajas es con respecto a otros efectos secundarios, como por ejemplo, como alergias, o como por ejemplo, que como no hay ninguna protección allí de piel, entonces hay riesgo de contraer enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y por supuesto que está expuesto al tejido, ¿ya? Ahora, luego tenemos nosotros anticonceptivos de emergencia. Esto también es bastante conocido, ¿ya? Que también se le conoce como la píldora del día después, ¿ya? Del día después. Entonces, aquí tenemos bastantes generalidades de este anticonceptivo de emergencia. Y le voy a pedir a Nubia, ¿ya? Que me ayude acá con estas generalidades. Adelante, Nubia, con la lectura. Esta píldora tiene un costo aproximado de $4, creo. Ajá. En la EPS te la entregarán únicamente en casos de una violación. Correcto. Son como organizaciones de salud, ¿ya? Son como organizaciones de salud que existen en todos los países. Continúa, Nubia. La debes tomar durante los 3 días siguientes a la relación sexual sin protección. Entre más rápido la tomes, mejor es su efecto. Correcto. Son 3 días siguientes. Vamos a suponer, la mujer tiene su relación sexual hoy, quiere decir que la puede tomar mañana. Quiere decir que la puede tomar hoy, ¿ya? La puede tomar mañana. La puede tomar pasado mañana. Y la puede tomar al tercer día, ¿ya? La puede tomar al tercer día, pero recuerda que mientras más lejos estén las horas después de la relación sexual, mayor va a ser la posibilidad de embarazo, ¿ya? Continúa, Nubia. Recuerda, la píldora no es de uso rutinario, es solo para casos de emergencia, como cuando hay una violación, que puede ocasionar un embarazo no deseado o incluso cuando se rompa el condón. Si excede su uso a más de 2 dosis por año, puedes contraer daños irreversibles en tu organismo. Claro, puede afectar la producción, ¿ya? De las hormonas que estimulan la producción de las células sexuales femeninas. Entonces, puede causar, en conclusión, puede causar infertilidad, ¿ya? Mujeres que tienden a hacer de esta píldora una rutina, al final les provoca una infertilidad. Cuando ya planifica su embarazo, ya no puede quedar embarazada. Es decir, trae este tipo de daños que son irreversibles, es decir, que ya no se puede solucionar, ¿ya? Continúa, Nubia. No produce ningún tipo de aborto. ¿Por qué no produce ningún tipo de aborto? Porque se supone que cuando se habla de aborto es cuando se está, cuando se tenta o cuando se afecta al desarrollo embrionario. Ese es un aborto. Cuando ya hay desarrollo embrionario. La pastilla, esta píldora, no produce aborto. ¿Por qué? Porque lo que hay es una célula fecundada. Es una célula fecundada. Todavía no es del todo un embrión como tal. Recuerden que son 3 días.
Son 3 días. Y recuerden que en esos 3 días, si el óvulo está fecundado, como por ejemplo, si el óvulo está fecundado, en esos 3 días, el óvulo fecundado va en camino hacia el endometrio, ¿no? Para encajarse en el endometrio. Entonces, allí está la acción. Es por eso que no es un aborto. Continúa, Nubia. La progestina de la píldora afecta la hipófisis, la zona del cerebro encargada, entre otras cosas, de liberar una serie de hormonas llamadas gonadotrofinas implicadas en la reproducción. Correcto. Continúa. Estas hormonas, que son de 3 tipos distintos, son las encargadas en el cuerpo de las mujeres de iniciar la ovulación, desarrollar el folículo y madurar el óvulo y generar ¿Qué es el folículo? A ver, a nivel general para todos, antes que Nubia continúe. Ella dice que estas hormonas, bueno, activan el proceso de la ovulación y ayudan a que se desarrolle el folículo, ¿ya? Y a madurar el óvulo. ¿El folículo? ¿Dónde está el folículo? En los folículos, ¿dónde está? En los, esto lo vimos ya cuando estudiamos la anatomía del aparato reproductor femenino. En los ovarios. Claro, en los ovarios están los folículos donde se encuentran enganchados los óvulos que se están desarrollando, ¿ya? Que se están desarrollando. Es por eso que se desarrolla el folículo y madura el óvulo. ¿Y qué genera, Nubia? Genera los nutrientes y hormonas que necesitará el embrión en caso de producirse la fecundación. Al interrumpir su producción, ninguno de estos pasos se completa y por tanto se impide la fecundación y el embarazo. Correcto, muy bien, Nubia. Luego tenemos a los dispositivos intrauterinos. Ayer ustedes en la introducción que hacían también los mencionaban. Dispositivos intrauterinos también conocidos como los DIU, ¿ya? DIU. Los hay de cobre, los hay de plástico y los hay en forma de T. Me comentaba Giovanna que sí, profesor, he escuchado y he escuchado también acerca de este dispositivo intrauterino en forma de T, ¿ya? Que se inserta en el útero para evitar la fecundación. Es el método más seguro después de la píldora. Ojo, es el método más seguro después de la píldora. Y durante 2 o 5, se puede colocar, ¿ya? Se puede colocar. Y dura entre 2 a 5 años. Y se puede extraer cuando se desee. Existen 2 tipos, las DIU de cobre y la DIU hormonal. Vamos a comenzar con la DIU de cobre. Para esto le voy a pedir a Hurtado. Hurtado que realice lectura de la DIU de cobre. Adelante, Hurtado. Anula la capacidad de fecundar, inflamando el endometrio para evitar que el espermatozoide y el óvulo fecundado se implante en el útero. Es decir, en sí lo que hace Stephanie es que inflama, ¿no? Causa una inflamación en el endometrio, ¿ya? Causa una inflamación para evitar que el espermatozoide y el óvulo fecundado se implanten allí en el útero. Básicamente eso es lo que hace la DIU de cobre, ¿ya? Cuando detecta una fecundación, lo que hace es que inflama, ¿ya? Y la DIU hormonal, Hurtado. Libera una hormona llamada levonorgestrel que espesa el moco cervical y evita el paso de los espermatozoides. Correcto. Esta DIU hormonal tiene un efecto sobre el moco cervical. ¿Recuerdan el moco cervical de allá del método natural, método anticonceptivo natural? Bueno, aquí hay una acción sobre el moco natural, sobre el moco cervical, para que ya se coloque de textura, como lo vimos, espeso, denso, y no permite el paso de los espermatozoides. Y esa notita que está allá abajo, ¿qué dice Stephanie? Puede generar cambios en tu periodo menstrual, puede ocurrir expulsión espontánea del DIU y existe la posibilidad de embarazos extrauterinos. Es decir, es efectivo, pero no al 100%. Bueno, es que ningún método es al 100%, ¿ya? Ningún método al 100%. ¿Por qué puede haber cambio? ¿Por qué puede haber cambio en el periodo menstrual? Es decir, ¿a qué se debe que se puedan dar cambios en el periodo menstrual? ¿Saben por qué? Por la inflamación que se produce
en el endometrio, porque ustedes saben que el periodo menstrual se da a través del sangrado, ya que fluye desde allí, desde esa pared del útero, que fluye desde allí, porque ustedes saben que esa pared del útero debe estar en condiciones para albergar un óvulo. Entonces, una inflamación puede enviar señales al cerebro, ya señales de un posible sangrado, ya. Entonces, es por eso que altera, ¿ya? Ahora, estos métodos hormonales tienen sus beneficios. Los métodos hormonales tienen sus beneficios, ¿ya? Pero también tienen sus ventajas. Los métodos hormonales van más allá, ejemplo, de algo que se van a colocar en el aparato reproductor, ya que el ser humano se coloca en el aparato reproductor. Va más allá, porque estos métodos hormonales influyen en tu cerebro. Ejemplo, un condón femenino no influye en tu cerebro. Un condón masculino no influye en tu cerebro, ¿ya? Pero estos métodos anticonceptivos hormonales sí influyen mucho en la glándula pituitaria, influyen mucho en la hipófisis. Recuerden que la hipófisis es el jefe, ya es el jefe de las glándulas. Y recuerden que las glándulas son las que expulsan y las que segregan hormonas, ¿ya? Las que segregan hormonas, ¿ya? Este tipo de métodos, sí. El beneficio es que no interviene en la relación sexual, ¿ya? Ahora, chicos, para tener este tipo de relación sexual, este tipo de método anticonceptivo los practican mucho cuando las personas ya están casadas, cuando ya las personas son formales, que tienen ya tienen su familia ya, ¿ya? Es decir, y cuando han escuchado hablar ustedes del sexo seguro. ¿Han escuchado hablar acerca de ello? Esta frase es con respecto a la confianza, ya, a la confianza que tiene la pareja en tener una relación sexual. En confianza, es decir, en que los dos sean fieles consigo mismo, y que la persona pueda tener la confianza de decir, con mi pareja no voy a utilizar métodos anticonceptivos de barrera, ya, porque existe la confianza de no contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y este tipo de parejas utiliza este tipo de métodos anticonceptivos, ¿ya? La menstruación regular disminuye el riesgo de cáncer ovárico y de colon. Mejora el acné, disminuye el vello no deseado, disminuye el riesgo de embarazos, reduce el riesgo de contraer quistes. Desventajas: aumento de riesgo de coágulos en la sangre, ¿ya? Como trombosis, aumento de riesgo de ataques cardíacos, aumento de riesgo de derrames cerebrales, aumenta la presión arterial, riesgo, ¿ya? Riesgo. Y por supuesto que no te protegen de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Por eso se tienen que utilizar protecciones de barreras. Ahora, estos métodos anticonceptivos hormonales ya se conocen como los MAT, ¿ya? Los MAT hormonales, que ellos funcionan por medio de las hormonas sintéticas, ¿ya? De las hormonas sintéticas. Y los MAT son muy utilizados también por las mujeres a través de lo que conocen como las pastillas anticonceptivas, ¿ya? Estas hormonas impiden la ovulación y alteran el moco del cuello del útero, ¿ya? Ahora, el moco del cuello del útero, no de la cervix, del útero, para que no pasen los espermatozoides. Las pastillas anticonceptivas son muy eficientes, ¿ya? Tienen una eficacia del 98%. ¿Por qué? Porque inhibe la ovulación, pero también provoca que el moco del cuello uterino se ponga de una textura espeso y denso. Y por supuesto lo hay bajo diferentes presentaciones. Están los implantes, están las píldoras anticonceptivas, están las inyectables y está también el anillo vaginal que es de duración mensual, ¿ya? Tenemos la pastilla anticonceptiva. Le voy a pedir por favor ¿está alcalde acá en clases? ¿Alcalde? Alcalde no está en clases, ¿ya? Entonces, Quispe Achawi, adelante con la lectura. Quispe no, Brander Torres. Brander, Quispe ya para la siguiente diapositiva, ¿ya? Brander, adelante. La píldora la debes tomar a diario.
pues te protegerá contra embarazos, de tal manera que impedirá la maduración de un nuevo óvulo Y por tanto, y por tanto que el esperma llegue. Brander, no cortes la lectura. Vuelve a leer, por favor, completo. La píldora la debes tomar a diario, pues te protegerá contra embarazos, de tal manera que impedirá la maduración de un nuevo óvulo y por tanto que el esperma llegue al óvulo. Ok, muy bien. Entonces, primera generalidad, píldora diaria. Píldora diaria. John Top, continúa la lectura. La que está abajo, la que está en la parte izquierda abajo. Ok, la píldora evita la ovulación, es decir, no hay óvulo y por tanto no hay fecundación ni embarazo. Correcto, correcto. John Top, ¿qué pasaría si la mujer olvida tomarse la pastilla anticonceptiva un día? Pues no sé, tal vez ocurre un cambio hormonal y no sé mucho, la verdad. Ya, pero ahí está la respuesta en el PPT. A ver, vamos a ver. No sé, profe, un cambio hormonal que no funcionará tanto para prevenir embarazos. El olvidar tomar la píldora no prevendrá, ¿ya? No prevendrá el quedar embarazada, pues se perderá el efecto, lo mismo que ocurre con los antibióticos, ¿ya? Es por eso que cuando hay por ejemplo, cuando tú vas al médico, John Top, y chicos, ustedes van al médico y le colocan unas horas. No le dicen, ay, tómate el antibiótico cuando te dé la gana. No, te dicen, tómate el antibiótico cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 10 horas, dependiendo de lo que te vayan a medicar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay un efecto y ellos conocen el efecto y están seleccionando esas horas para seguir con el efecto del antibiótico. En este caso, de la píldora anticonceptiva. De la píldora anticonceptiva. Si se olvida una sola vez, va a perder el efecto. Si se olvida un día, va a perder el efecto, ¿ya? Entonces, para asegurar ello, es recomendable usar el condón, ya que la píldora no te protege por allí. Si se olvida, además, este condón te va a proteger de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? También están los métodos inyectables. Los métodos inyectables. Adelante. A ver, de manera voluntaria. Ha participado John Top. Muy bien. De manera voluntaria, métodos inyectables. Adelante, Giovanna. La hormona progestina que contiene la inyección evita el embarazo por medio de la inhibición de la ovulación. Correcto. Es decir, la inyección contiene progestina, ¿ya? Contiene esta hormona, ¿ya? Que lo que va a hacer es a inhibir, ¿ya? A evitar que se produzca lo que es la ovulación. Continúa en la parte de abajo izquierda. La hormona progestina tiene como función principal espesar el moco cervical, lo cual representa como una barrera al esperma. Correcto. Está muy bien, Giovanna. Quiere decir que estas hormonas también tienen el efecto de espesar el moco cervical, el moco de la cervix, ¿ya? Entonces, la inyección te previene contra el embarazo, más no de las infecciones de transmisión sexual, como ya lo venimos mencionando, ¿ya? Entonces, recuerda que te la debe de aplicar cada mes. No se deja pasar más de 5 días después del primer día del periodo menstrual, ¿ya? Y si esto llega a ocurrir, acude al anticonceptivo de emergencia para prevenir el embarazo, ¿ya? Es decir, también hay un control para los métodos anticonceptivos inyectables. Implantes subdérmicos. También se utilizan los implantes subdérmicos, ¿ya? A ver, Brati, continúa, por favor. Un médico coloca el implante debajo de la piel del brazo y este libera la hormona progestina para evitar que quedes embarazada. Allí. Esta hormona progestina, ¿dónde la has escuchado, Brati? ¿En el pezón? En esta clase, ¿dónde has escuchado esta hormona? ¿En qué método anticonceptivo? ¿En cuál? Brati, lo acabamos de ver aquí, en la que es inyectable.
en la que es inyectable también se coloca la progestina. Ahora, en estos implantes que también colocan el implante en la piel debajo del brazo, también libera progestina y va a tener el mismo efecto. Va a tener el mismo efecto. Va a actuar sobre el moco cervical, ¿ya? Y también va a detener el periodo de ovulación, ¿ya? Es decir, evita que los óvulos puedan madurar y evitan que también salgan de los ovarios, ¿ya? A eso se conoce como el evitar ese periodo. Y por lo tanto, se va a evitar un embarazo. Entonces, el implante protege de embarazo, más no de una enfermedad de transmisión sexual. Usa el preservativo de barrera, como por ejemplo el condón, para poder evitarlo. Parches anticonceptivos. Llegando casi al final. Parche anticonceptivo, ¿ya? A ver, Camila, continúa con la lectura, por favor, del parche anticonceptivo. El parche contiene las hormonas estrógeno y progestina. Tiene una efectividad del 99%. Uy, allí, miren, contiene hormonas, ya estrógeno y progestina, y tiene una efectividad del 99%. Quispe, ¿en dónde se coloca, Quispe Achawi, en dónde se coloca este parche? El parche se coloca en determinadas partes del cuerpo y en las hormonas se absorben a través de la piel. Correcto. Hay una absorción, ¿ya? A través de la piel, las hormonas que contienen este parche anticonceptivo, las hormonas de la piel son capaces de absorberlo y, por supuesto, al absorberlo, va a estar en la sangre y va a circular por la sangre y tiene el efecto, ¿ya? Tiene el efecto también que espesan el moco cervical. De nuevo se espesa el moco cervical. Entonces, cuando este está más espeso, ya saben que se dificulta la llegada del espermatozoide al óvulo. Entonces, este parche anticonceptivo te protege del embarazo, pero no de las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y métodos permanentes, ligaduras de trompas. Es bastante conocido, las ligaduras de trompa, ¿ya? Porque este es un proceso irreversible en donde se cortan y se cauterizan o amarran las trompas de falopio, ya que para que el óvulo, aquí no se detiene la ovulación. Lo que se hace es que se pone como una barrera definitiva allí para que el óvulo no pueda llegar al otro, no pueda ser fecundado. Aquí tenemos un video que lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Y antes de ello, el video que es acerca de del corte de las trompas. Y luego tenemos la vasectomía, ¿ya? La vasectomía, que también consiste, es una intervención quirúrgica sencilla. Es una intervención quirúrgica sencilla, en la cual también van a seccionar o cauterizar los conductos deferentes. Recuerden cuando vimos el aparato reproductor masculino, que vimos que estaba el epidídimo y luego venían el conducto deferente. Bueno, ese conducto deferente es el que se le hace un bloqueo, ¿ya? Para que cuando se produzca la eyaculación, no pueda expulsarse los espermatozoides, por lo tanto, no vaya a haber ningún tipo de embarazo, ¿ya? Para esto, vamos a colocar este video. Vamos a colocar este video.